A la doctora Sandra Tirado. Primero agradecer a todas las autoridades de la delegación de la Unión Europea y del programa Eurosocial, así como también de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación que nos están acompañando. Un agradecimiento a Francesco Chiodi, que es el coordinador del área de políticas sociales del programa Eurosocial, quien estuvo trabajando desde el principio con la dirección. A Luca Pierantoni, jefe de la sección de cooperación de la Embajada de la Unión Europea en Argentina, que nos está acompañando hoy. Bueno, Virginia, que estábamos escuchando hasta recién, que es la técnica local de áreas de políticas sociales del programa Eurosocial. Sofía Chiaruzzi también, que es integrante de áreas de políticas sociales del programa. A las autoridades del Ministerio de Salud, al doctor Juan Manuel Castelli, que es el subsecretario de Estrategias Sanitarias, al doctor Marcelo Belone, director nacional de abordaje por curso de vida, que nos están acompañando. Es muy importante para nosotros este acompañamiento en el día de hoy, y quienes estuvieron trabajando y consensuando este trabajo tan importante acerca de las residencias de personas mayores y la posibilidad de generar un marco regulatorio en Argentina, como son los referentes provinciales de las áreas específicas de personas mayores, de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la Nación. Nos acompañan compañeros de la mesa intraministerial de las Secretarías de Acceso a la Salud, de Equidad, que también nos están acompañando hoy, y de Calidad, por supuesto. El Consejo Consultivo de Personas Mayores, constituido por 8 personas mayores justamente, pero con un amplísimo recorrido y trayectoria y expertise respecto a la temática. Así que nosotros sumamente agradecidos. Ahí vimos que está la profesora Silvia Gascón, Alicia Storkirchner, Edgardo Kortz, Miguel Ciuro, entre algunos de los que alcancé a ver que nos acompañaban. Por supuesto, el presidente de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. Gracias, Julio Nemerovsky, por acompañarnos. A representantes de la Cámara de Residencias de Personas Mayores de la Argentina y también de la provincia de Buenos Aires. A integrantes de FATSA, que también trabajamos en conjunto algunas temáticas específicas respecto a las residencias, y funcionarios y funcionarias del país de Uruguay, del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y el del Instituto Nacional de Personas Mayores de Uruguay. Y por supuesto, un agradecimiento enorme a nuestro equipo de la Dirección de Personas Adultas y Mayores, que están todos comprometidas y comprometidos con esta temática. Si quieren, damos inicio. Luca, si querés iniciar con algunas palabras, puede ser. Sí, bueno, Adriana, muchísimas gracias, ¿no? De verdad, un gran placer. Quiero agradecer a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Estrategias Sanitarias, a la Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida, a la Dirección Nacional de Personas Adultas y Mayores, a mi colega de Lila, por el trabajo que están haciendo. Digamos, yo quería estar acá simplemente para remarcar la importancia, ¿no?, del trabajo con las personas mayores en general. Es un trabajo que estamos haciendo con distintas áreas del gobierno y en tema de salud en particular, considerado el contexto muy grave que hemos vivido en los últimos 2 años, un contexto que ha representado realmente un desafío enorme para las personas mayores. Y yo estaba mirando recién el último estudio del Instituto Superiore della Sanità italiano, que es, digamos, el órgano más importante que tenemos en términos de estudio y análisis de la situación pandémica y sanitaria en el país. Lo estaba mirando no solamente porque soy italiano, pero también porque tengo que decir que es un instituto que está produciendo informes muy claros sobre la evolución de la situación pandémica, y porque en Italia, como se sabe, la pandemia pegó muy fuerte, sobre todo al comienzo, y en particular las personas mayores. Y bueno, nosotros en Italia, como se sabe, tuvimos un número muy alto de fallecidos por COVID, 132.000. Bueno, de esos 132.000 compañeros y compañeras muertos por COVID, solo 1.612 tenían menos de 50 años, ¿no? Eso significa que, digamos, 131.000, más que 131.000, eran personas con más de 50.
y más del 90% tenían más de 70 años. Entonces, realmente ha sido una pandemia que pegó muy fuerte a las personas mayores y en particular las personas en los geriátricos. Las estadísticas en los primeros meses eran realmente terribles en el sentido que parecía que casi la mitad de las personas que murieron de COVID en la primera parte de la pandemia eran residentes en geriátricos, lo que demuestra que no alcanzamos, no llegamos a proteger las residencias para personas mayores. Después, en realidad, los estudios más recientes demuestran que las medidas tomadas en varios momentos llegaron a proteger a las personas mayores mucho más y sobre todo después que arrancó la campaña de vacunación para las personas mayores en Italia. Yo creo no solamente en Italia, la situación de las personas mayores ha mejorado mucho. Pero también eso nos ha puesto de frente a un otro tema que es qué significa proteger, porque proteger, aislar, no es exactamente la misma cosa. Aislando se protege en el corto y a lo mejor en el mediano término, pero digamos, el aislamiento de las personas mayores ha tenido un impacto muy fuerte sobre la salud mental de muchísimas personas, en los geriátricos y también las familias. Entonces, digamos, también mirar el bienestar más general de la persona, ¿no? Que no sea simplemente evitar el contagio, pero también cuidar a las personas y cuidar su salud en términos más complejos. Bueno, esto, digamos, ese es el contexto en el cual trabajamos. Un contexto en el cual la cooperación internacional claramente ha podido jugar un rol bastante central, porque nos encontramos todos en la misma situación. Entonces, todos tuvimos la necesidad de compartir y de intercambiar sobre este desafío. Y por eso creo que es con gran ganas, ¿no? con gran agradecimiento que digo que ha sido una acción muy importante de Eurosocial. Pero quiero también destacar que no es una acción aislada, porque con el programa Eurosocial estamos trabajando en tema de personas mayores con distintas perspectivas. Por ejemplo, recién hemos trabajado con el Ministerio del Empleo sobre la cuestión de la jubilación, que también es bastante clave. Argentina se encuentra para la primera vez en su historia a enfrentar el fenómeno del envejecimiento de la población. Argentina tradicionalmente es un pueblo, una población joven, y todavía lo es, y lo va haciendo hasta el 2025, 2030, pero ya en 2040 los números indican que para la primera vez Argentina se encuentra en una situación mucho más similar a la que vivimos hoy en Europa, donde hay una parte importante de la población más grande, y entonces eso necesita readaptar las políticas públicas y sobre todo hacerlo con tiempo. Se trata de reformar, digamos, nuestras miradas, de readaptar la manera de imaginar y de implementar las políticas públicas, de hacerlo con tiempo, con recursos, y sobre todo eso necesita, eso es la última cosa que quería decir hoy, realmente un diálogo con todas las fuerzas políticas, que eso no es un desafío de un día, no es un desafío de un año, no es un desafío ni de un gobierno, es un desafío de varias generaciones, o por lo menos de una generación. Así que necesariamente es un trabajo que se tiene que hacer involucrando distintas partes del Estado y de la sociedad civil. Creo que esta ha sido la mirada en este proyecto, así que lo agradezco muchísimo el trabajo que han hecho hasta ahora, y sepan, por favor, de parte de la Unión Europea, que la puerta siempre estará abierta para seguir trabajando juntos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luca. Tus conceptos sumamente pertinentes y son conceptos que coinciden en cada país, en cada lugarcito del mundo respecto al golpe de la pandemia y las personas mayores. Le queremos dar la bienvenida a la doctora Sandra Tirado, que es la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos en este encuentro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, a Luca, bueno, Juan Manuel Castelli, a Marcelo Belone, a vos, Adriana, y a todos los referentes de las provincias que están participando de la reunión, a las sociedades científicas, al consejo, bueno, todos los que vienen trabajando en esta línea y en esto que es tan importante, ¿no? Recién lo escuchaba
a Luca, y realmente creo que todos los países tenemos un desafío en lo que hace a la atención integral de las personas adultas, de los adultos mayores, y bueno, y en este caso, que por ahí las personas que tienen algún grado de dependencia y necesitan estar en residencias, y poder asegurar la calidad de esas residencias, poder garantizar normativas para todo el país, ¿no? Nosotros, bueno, seguramente también veo que está Lourdes Bermejo, que viene trabajando este tema con nosotros, pero estamos en un país federal, y entendiendo eso, entendiendo que y el respeto, digamos, hacia lo que es las normativas y lo que tiene que ver con cada una de las provincias, el rol rector que tiene el Ministerio de Salud de Nación y los ministerios nacionales, y poder en ese sentido avanzar con normativas que puedan igualar las prestaciones, igualar las residencias, igualar lo que se le brinda a las personas en cada una de estas residencias, independientemente de la provincia o el lugar en donde se encuentren. Así que es algo que es necesario para nuestro país, es algo que tenemos que después, por supuesto, trabajarlo con las jurisdicciones, pero si podemos garantizar unas normativas, una calidad, una atención, y que esta sea igual, equitativa para todo nuestro país tan disímil, la verdad bueno, que es algo muy importante que ojalá podamos avanzar en ese sentido. Así que también reconocer el trabajo y agradecer el trabajo a Adriana y a todo su equipo, y a Marcelo Bellone, que vienen poniendo todo el tema de adultos y adultos mayores en agenda, que a veces no es un tema que esté siempre en agenda, y ellos lo vienen haciendo, pero también ahí reconocer que cuando se asumió en esta gestión se crea la dirección de adultos, se crea la dirección por curso de vida, y eso ya significa que hay una definición a nivel del Ministerio de Salud de Nación para abordar la temática, y que, bueno, que esa decisión tiene que ver también en crear estas estructuras y en que tengan el apoyo para poder seguir avanzando. Así que bueno, quería saludar a todos los que están participando, y bueno, y que sepan que es la decisión, que vamos a seguir avanzando en este camino, y agradecer el trabajo que se viene haciendo en conjunto hasta ahora, y que bueno, que ojalá podamos seguir trabajando entre todos y todas en estas líneas. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Sandra. Sabemos que tenés obligaciones, así que gracias por acompañarnos en esta apertura. Bueno, vamos a presentar, a ver si nos dice algunas palabras, Juan Manuel Castelli, que es el subsecretario de Estrategia Sanitaria. Juan Manuel, gracias por tu apoyo también y acompañamiento en este trabajo. Bueno, buenos días y buenas tardes, ya que estamos en diferentes usos horarios. Por supuesto, en primer lugar, agradecer el trabajo que vienen haciendo tanto vos, Adriana, como el acompañamiento de Lourdes Bermejo, el acompañamiento de Eurosocial. Es importante que nos dimos cuenta que en de esta pandemia salimos y podemos avanzar generando articulaciones que generen un círculo virtuoso, que se pueda ir entre todos definiendo estas instancias. Luca decía cómo se afectó la población mayor en Europa. La misma afectación tuvimos nosotros desde el punto de vista de los casos y sobre todo de la mortalidad. En la segunda ola, en la República Argentina, el 90% de las personas que fallecían eran de 50 años o mayores. Eso nos hizo trabajar muy fuertemente en una campaña de vacunación nacional que es histórica, que digo, tiene dimensiones superlativas, y que a la fecha ha permitido que más del 90% de los adultos de mayores de 18 años tengan una dosis aplicada y que el 80% hayan completado sus esquemas, pero si nos detenemos exclusivamente en las personas mayores de 50, es el 94% de todos los adultos tienen una dosis aplicada y el 90% tienen esquema completo. Y ese impacto de la vacunación se nota sustantivamente tanto en los niveles de internación como también en la mortalidad, dando con claridad que la vacunación es la llave para seguir avanzando, pero también nos dejó esta pandemia en evidencia que necesitamos
tener normativas, que necesitamos que tener una línea de base para cuidar más y mejor a todos los cursos de vida, sobre todo siempre aquellos que tienen mayor vulnerabilidad por diferentes circunstancias, que son los menores y los más mayores, en donde en esto es importante el trabajo y vamos a decir, lo que viene haciendo la dirección de Adriana en buscar poder empezar con cosas, avanzar sobre circunstancias que pongan un piso de, vamos a decir, de igualdad y de oportunidades para todas las, en este caso las residencias, pero también para todo el trabajo en adultos mayores en la República Argentina. Y que agradecerles el trabajo, el compromiso, transmitirles también, por supuesto, los saludos y el compromiso de la doctora Carla Bisotti, que tiene especial preocupación en estos aspectos, y ponernos a disposición para seguir acompañando en todo lo que sea necesario, con el compromiso del Ministerio de Salud de la Nación para poder trabajar e ir agregando lo que nos gusta hacer, es un ladrillo más a la construcción de un sistema sanitario que sea más universal y con mayor equidad. Muchas gracias, Juan Manuel, por tus conceptos. Claramente hay un avance muy importante respecto a la vacunación, y también la vacunación que se dio y que priorizó justamente a las residencias de personas mayores, donde ahora vamos incluso por esa dosis de refuerzo, ¿no? Así que gracias, Juan Manuel, y estamos trabajando también activamente para esa diferencia que hizo Luca entre el proteger y el tratar de evitar el aislamiento de las personas mayores, que justamente se da dentro del ámbito de las residencias de personas mayores, tratando siempre de salvaguardar los derechos que le asisten a la persona adulta mayor. Marcelo Bellone, nuestro director, nuestro compañero de la Dirección Nacional de Abordaje por Curso de Vida. Bueno, la verdad, muchas gracias por permitirme estar con ustedes en este momento, y un reconocimiento no solamente, la reunión de hoy, diríamos, demuestra una actividad realizada durante un largo tiempo y con una participación federal y federal hacia adentro, de muchas provincias, de muchas instituciones que participaron, y fundamentalmente con diríamos, con este manto de racionalidad que le pone Lourdes a cada una de las cosas que se fueron haciendo. Así que un reconocimiento para todo el equipo que vino desarrollando y participando en diferentes momentos. Sabemos que construir una regulación para todos, muchas veces, implica ponernos en acuerdo, ¿no? Sabemos que tenemos un país que tiene 24 autonomías, y pensar de que esta va a ser la referencia para que empecemos a construir un futuro diferente para nuestros adultos mayores y para nuestros adultos mayores que están en la dependencia, es una obligación, como bien decía Juan y como bien decía Sandra. Así que también mi agradecimiento para este equipo del Ministerio de Salud, a través de Carla, hacia todas las estructuras, que realmente se está consolidando como un equipo de trabajo muy transversal y que transversaliza todas las actividades. Así que quizás nos obliga esta situación a comprometernos más en el desarrollo de estas políticas integrales y federales. Así que mi reconocimiento a todo el equipo que trabajó en esto, y bueno, a seguir para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Yo, antes de darle la palabra a nuestra gran compañera de equipo, que es Lourdes Bermejo, la profesora, les quiero comentar un poquito cómo ha sido el recorrido de este trabajo desde el año 2020, desde que apareció nuestra dirección por primera vez en el organigrama del Ministerio de Salud de Nación, y donde la pandemia puso en escena y determinó la urgencia de tratar justamente y abordar lo que estaba sucediendo dentro de las residencias de personas mayores. Queremos decir que claramente nosotros sabemos que la institucionalización tiene que ser el último de los dispositivos a los cuales tenemos que llegar para el cuidado de largo plazo de una persona mayor
cuando lo necesita, que previamente tenemos que trabajar fuertemente para desarrollar otros dispositivos que permitan a la persona mayor permanecer en su hogar, que es el deseo de la mayoría de las personas mayores, todo el tiempo posible, ya sea a través de dispositivos de adaptación de su propio hogar, o bien a través de la formación de cuidadores domiciliarios formales o informales, desarrollando dispositivos, centros diurnos, centros de día, de rehabilitación, espacios adecuados para una rehabilitación después de un egreso determinado, como puede ser después de una fractura de cadera, por ejemplo, que muchas veces, si hay claudicación en los cuidadores o hay imposibilidad de brindar un cuidado adecuado de la persona mayor, muchas veces se termina institucionalizando a la persona mayor. Por supuesto, entonces, teniendo en claro que siempre la residencia tiene que ser la última opción, en este caso, en Argentina tenemos la urgencia de abordar a través de este marco regulatorio y tratar el tema de las residencias, porque claramente tenemos más de un 50% de residencias de personas mayores que están sin habilitar y por ende sin fiscalizar. El 80% de ellos son de iniciativa privada, y como decían hoy, por la característica de nuestro país, que es federal, hay una gran heterogeneidad, ya que cada provincia tiene como una maraña normativa, ¿verdad? Hay leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, todas regulando acerca del tema de residencias. Muchas veces es el Ministerio de Salud, otras veces el Ministerio de Desarrollo Social, otras veces el Ministerio de Comunidad, otras veces los municipios. Así que por eso es fundamental definir un marco regulatorio que también está contemplado en la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de las Personas Mayores, explícitamente en su artículo 12, donde habla de los cuidados de largo plazo, y donde dice que los estados parte se tienen que comprometer a desarrollar ese marco regulatorio, que es finalmente el camino que nosotros hemos iniciado conjuntamente con la Unión Europea, que realmente agradecemos nuevamente este apoyo, porque cuando iniciamos este camino fue a principios de la pandemia, y ellos rápidamente respaldaron este proyecto con todo su equipo, que lo vuelvo a nombrar, Virginia, Sofía, nos pusieron rápidamente a la más experta, la profesora Lourdes Bermejo, para que nos acompañara en el desarrollo de este marco regulatorio. Y después nos pusimos a trabajar durante todo el 2020 y 2021 con los principales actores, que son las provincias. Y lo hicimos a través de los referentes de personas mayores, como dijimos hoy, algunos que tenemos en los ámbitos del Ministerio de Salud, pero otros en el ámbito de desarrollo social. Veo, por ejemplo, ahí al compañero Moreno, que es del ámbito de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, bueno, Misiones, La Rioja, no alcanzo a verlos a todos, pero muchas gracias por estar, porque hemos compartido un largo camino, y de hecho hace poquito ya nos han comunicado que Neuquén y Entre Ríos, con el apoyo y el trabajo mutuo, han logrado ya actualizar sus propias normativas, incorporando una perspectiva de derechos humanos a esa legislación. Así que este trabajo en conjunto ya va dando sus frutos. Por supuesto, los compañeros de las cámaras de residencias de la República Argentina y también de la Cámara de Hogares de la provincia de Buenos Aires, a la gente de FATS, con quien estuvimos trabajando activamente en la parte de capacitación, a la mesa interministerial, donde están compañeros del Ministerio de Salud, de APS, del Registro Federal de Establecimientos. En Argentina se desconocía que hay un registro único de establecimientos de larga estadía, de residencias de personas mayores, que justamente depende del REFES, y es allí donde se registran las residencias habilitadas, ¿no?, como centros asistenciales de salud. Por supuesto, los organismos de derechos humanos y al Consejo Consultivo en pleno, que la verdad que para nosotros es un valor agregado, y quienes van a formar parte de la comisión redactora de este proyecto de ley, a la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, y bueno, y vuelvo a repetir, a nuestro país de Uruguay, donde venimos tratando la temática de registros, de fiscalización, de plan de adecuación de residencias, bueno, toda la temática de residencias en forma bilateral con este país.
Entonces, en definitiva, lo que nosotros pretendemos en este recorrido, que las residencias en Argentina tengan un acceso de calidad para todas las argentinas y argentinos que necesiten este cuidado de largo plazo, que sea con perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, de abordaje por curso de vida, que la atención sea centrada en la persona y esté basada en los pilares de la bioética. Pero para eso, bueno, le vamos a dar la palabra a Lourdes Bermejo. Gracias, Lourdes, por acompañarnos. La verdad que le has dado una impronta a este trabajo que valoramos un montón. Gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, Adriana, y resto de compañeros y compañeras que compartimos este proceso, este ilusionante camino de diálogo, de reflexión y de aportar para efectivamente que llegue a buen puerto la posibilidad de un marco normativo que ayude a orientar los apoyos y los cuidados a las personas adultas mayores cuando tienen que vivir en una organización, ¿verdad? Así es. Estoy viendo también a Sonia de la Secretaría de Derechos Humanos, con quien también estamos trabajando activamente desde la perspectiva de derechos humanos que nombrábamos hoy. Bueno, Lourdes ha trabajado en 3 documentos ya finalizados que vamos a estar después compartiendo con todos ustedes, porque todos ustedes tienen que ver con esta herramienta consensuada. Un primer documento que elaboró Lourdes, que tiene que ver con los estándares de calidad para las residencias de personas mayores, que fue trabajado en base a documentos previamente elaborados. Uno tiene que ver con un documento del PRONEAS, que es el Programa de Envejecimiento Activo y Saludable previo a la creación de la dirección. El segundo documento que tiene que ver con recomendaciones para la redacción del proyecto de ley, y el tercer documento que tiene que ver con criterios y aspectos a considerar para la mejora y valoración de la calidad en las residencias de personas mayores. Básicamente, Lourdes, nosotros queríamos que nos comentaras un poquito cuáles serían los principales aspectos respecto a tu primer informe de estándares de calidad para mejorar la calidad de un servicio que se presta en una residencia de personas mayores. Bueno, yo creo que quizá lo interesante, y además comentando que es gracias también a la revisión de toda la documentación que ya estaba generada previamente allí en Argentina, y también partiendo humildemente de la experiencia que hemos ido adquiriendo otros profesionales, quizá los elementos constitutivos, yo creo que el primero que habría que poner un poco en relación a las características que tienen que tener los centros es ofrecer una vida cotidiana y oportunidades de envejecimiento activo y saludable. Quiero decir que lo primero que tienen que servir los centros residenciales es para que las personas tengan una vida buena. Esto que parece una cosa obvia, a veces no es lo primero. A veces parece que esto es un añadido o incluso a veces no se dice, ¿no? Entonces, eso significa que haya un proyecto de centro, un proyecto institucional que esté orientado a esta vida buena, a este envejecimiento feliz y satisfactorio de las personas, ¿no? Y eso implica oportunidades para las personas de participación en programas, en actividades de diferente tipo, más o menos formales, orientadas a diferentes dimensiones de su vida, como pueden ser desde la promoción de la salud hasta la promoción de la independencia funcional y su capacidad para hacer cosas, todo lo que serían aspectos que cuiden sus competencias y su funcionalidad desde esta perspectiva, ¿no? del hacer. Estaría desde luego el fomento, la participación y el desarrollo de la autonomía decisoria, de la capacidad de decidir de la persona y todo lo que está involucrado de bienestar psicosocial, emocional, ¿no? Y por último, algo importante, ¿no? Que las personas sientan que siguen desarrollando, que tienen un proyecto personal y que tienen un proyecto de participación en su comunidad, ¿no? Que son ciudadanos y ciudadanas en sus entornos, aunque tengan que vivir en una residencia, ¿no? Digamos que un primer elemento sería que los centros tuvieran un proyecto de centro en el que esto se contemple. Que se contemple sabiendo que las personas que van a vivir ahí o que están viviendo pueden tener algunas dificultades o necesidades de apoyo para conseguirlo. Pero desde luego que sea como un primer cuadro que ya enmarca qué es la organización y qué pretende, ¿no? Para que esto sea posible, habría un segundo punto que estaría relacionado con un sistema de dirección y organización coherente, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo, pero indudablemente luego hay que pasarlo a lo concreto, ¿no? Es decir, tiene que haber instrumentos de planificación, ordenación y gestión
de las residencias, que sean coherentes con estos principios previos que estábamos hablando. Tiene que haber instrumentos que valoren y que nos permitan conocer a la persona desde una visión integral. No solamente los elementos que a veces hemos tenido más sanitarios o funcionales o necesidades de cuidado, sino también la persona, la biografía, los valores, el proyecto de vida de la persona, ¿no? Desde luego hay que cumplir con los marcos normativos de protección de datos de las personas, de imagen, y hay que generar documentación que demuestren que estamos garantizando los derechos de las personas en relación a la información, a los contratos, a documentos de consentimiento, etcétera, ¿no? Es decir, todo el sistema de dirección y organización tiene que estar alienado con esa perspectiva del tipo de centro que queremos ser, ¿no? Por ejemplo, que haya sistemas flexibles y reales para que las personas puedan presentar propuestas de mejora, quejas, que haya, por supuesto, sistemas de segurización, de emergencia, de evacuación, cumplimiento de normativa de riesgos, en fin, que los registros que se tienen que cumplir se cumplan. Es decir, que el sistema de dirección y organización sea coherente, ¿no? Pero todo ello también va a ser posible con un tercer punto que me parece clave, que es un poco la idea del recurso humano como el principal recurso de un centro residencial, ¿no? O sea, lo más importante son las personas que están ejerciendo ese apoyo y ese acompañamiento en la vida, ¿no? Y esto empieza por la dirección. La función directiva es una función muy importante, cada vez es más importante, cada vez requiere de mayor especialización, porque no estamos hablando de cualquier tipo de organización ni de cualquier tipo de empresa, estamos hablando de trabajar con personas en situación muchas veces de fragilidad, en contextos remotos, en muchos casos, donde la vida de las personas y su dignidad depende de la mirada, de la sensibilidad y de la profesionalidad de quienes están a cargo, ¿no? Que son los que al final van a ser los referentes para que las plantillas, el personal, el resto del equipo, pues haga todo eso. Es decir, saber dirigir, liderar, seleccionar al recurso humano, formarlo, motivarlo, seguir haciendo que se sigan sintiendo buenas personas y buenos profesionales es clave para que esto sea posible, ¿no? Sin recurso humano no hay posibilidad de hacerlo. Y por último, desde luego, también recursos materiales, ¿no? Todo lo que sean requisitos de arquitectónicos y de accesibilidad, temas edilicios, del diseño, espacios privados también íntimos para las personas, la calidad de los espacios comunes, la diversidad, el tipo de equipamiento, el tipo de estética, la accesibilidad cognitiva y funcional. Es decir, todo eso van a ser como elementos que van a favorecer. Sabemos que el entorno es muy importante porque nos condiciona mucho a las personas, por lo tanto los aspectos también de entorno y físicos van a ser muy importantes, ¿no? Y por último, todo aquello que podríamos decir servicios generales, ¿no? Pues todos esos servicios que hay que prestar para que las organizaciones residenciales funcionen, la administración, el mantenimiento, el servicio de restauración, la comida, todos los servicios de lavandería, la limpieza, la higiene, bueno, todas esas otras partes que parece a veces que no son tan valiosas o que a veces se ponen como lo más importante y desde luego lo que sí ocupa es un papel de acompañamiento y de dignificación del lugar de vida de las personas, ¿no? Yo creo que estos elementos ayudan un poquito a configurar cuáles pueden ser esos elementos constitutivos, ¿no? Pero habría un segundo bloque de elementos constitutivos que sería en relación a las personas, ¿no? Es decir, los centros residenciales tienen que orientarse mucho hacia las personas, tanto hacia las personas residentes, pero también hacia las personas familiares o allegados afectivos de las personas que viven allí. También cuidar y trabajar muy bien a las personas que trabajan y, por supuesto, a las personas de la comunidad como elementos base y esenciales para que las personas nos sintamos felices y nos sintamos ciudadanas, ¿no? De alguna forma, todo ello va a tener que agruparse o ser coherente en procedimientos de trabajo, identificando procesos de trabajo clave, instrumentos básicos de trabajo, procedimientos de reconocimiento y valoración de las personas, con historias de vida, proyectos de vida, valoraciones integrales, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, con una proyección de mejora, que es lo que llamaremos un poco el proyecto de mejora continua, de calidad o de buenas prácticas, donde de alguna forma los equipos se motiven a siempre estar intentando mejorar, ¿no? No como una sensación de presión angustiante, sino como una ilusión en la vida de ser cada vez mejor persona y mejor profesional, cara a favorecer también esta dignidad y esta felicidad de las personas con las que trabajas, ¿no?
Buenísimo, Lourdes. En el segundo módulo o documento que presentaste, hiciste un gran desarrollo teórico sobre el enfoque ético y derecho de las personas mayores, que estuvimos mencionando hoy, que es generalmente el capítulo menos abordado. Generalmente todo se concentra en los estándares de calidad, y este gran documento que vos hiciste es como que es aquel que le vamos a poner mucho énfasis para que finalmente pueda estar presente en eso cuando hablamos de las residencias de calidad. Y haces mención y diferencias muy bien los conceptos de autonomía decisoria versus heteronomía e independencia versus dependencia, que muchas veces son conceptos que se confunden, y esa expresión confusa muchas veces nos puede llevar a políticas públicas erróneas si no diferenciamos bien estos conceptos tan importantes para la vida en una residencia de persona mayor y para el objetivo que queremos en última instancia cuando hablamos de atención centrada en la persona. Así que, Lourdes, te queríamos preguntar, a ver, cómo haces esa diferenciación de los conceptos en este desarrollo, y qué dispositivos para vos serían indispensables para poder garantizarlo. Bueno, sí, la verdad es que la perspectiva ética es la perspectiva que más hemos tardado en desarrollar en la mayoría de los países. Hablo también por España, donde en relación a otros aspectos normativos el tema ético ha ido mucho después. Y esto ha causado un problema, y es que la ética en realidad define qué es lo que está bien y qué es lo que tenemos que hacer y por qué. Y cuando no hay una visión ética, desgraciadamente, los equipos, los profesionales, los directivos y también los regidores de la vida pública, pues nos equivocamos, ¿no? Porque hay que reposicionar a lo que es lo importante. En relación a ello, y con una perspectiva muy pedagógica, y aquí disculpas porque soy pedagoga y la visión didáctica siempre está en mí, ¿no? Había un término que en Europa se utilizaba, que era el concepto de la dependencia, que empezó a utilizarse a finales de los años 80 por la OCDE, que hablaba de la dependencia física, psíquica, social, cognitiva, ¿no? El problema de un concepto tan grande como la dependencia es que siempre al final es como la salud física, ¿no? La salud sabemos que no es solo lo físico, ¿no? Pero al final, en los servicios de salud, la mayoría se acaba quedando en la salud, en la parte, digamos, más físico-orgánica, ¿no? De alguna forma nos pasaba con la dependencia. Cuando nosotros hablábamos de personas en situación de dependencia o de personas dependientes, que me gusta menos la expresión, al final acabábamos viendo la parte física de la persona, ¿no? La falta, la dificultad en la funcionalidad, ¿no? La falta de capacidad para valerse por uno mismo, ¿no? Y aunque nosotros habíamos hecho un libro blanco y en la ley nuestra habíamos intentado diferenciar bien estos dos conceptos, no acababan de trasladarse a los equipos, a los profesionales, incluso a los legisladores de las comunidades autónomas, ¿no? Porque la palabra dependencia te hace pensar en la parte física y invisibiliza otra parte que es quizá la que desde la ética hay que rescatar, ¿no? Que es el derecho a la persona a tener un proyecto, a tener una opinión, a ser reconocida como un ser valioso con criterios sobre sí misma, ¿no? Es decir, la autonomía decisoria como esa capacidad y ese derecho de la persona de tener un proyecto de vida propio, una visión, unos valores y un ser diferente, ¿no? Que puede estar comprometida esa autonomía decisoria, puede estar comprometida por una enfermedad neurodegenerativa o incluso por un tema afectivo, por una depresión, por una falta de motivación para utilizar esa libertad, esa forma de decidir, ¿no? de colocarse en el mundo, pero que es cierto que al hablar solamente de dependencia no nos ayudaba. Así que acuñamos en el año 2000, y hace ya 21 años, ahora que lo pienso, esta diferenciación, hablando de dependencia como la funcionalidad, la capacidad de valerse a sí mismo, y digamos que en base a esa valoración de la dependencia funcional podemos puntuar o asignar qué tipo de apoyos, qué tipo de apoyos físicos o de cuidados va a necesitar la persona respecto a sus actividades de la vida diaria, pues básicas, instrumentales o avanzadas. Pero necesitábamos también, como en paralelo, recordar que también hay que reconocer que las personas tienen una dimensión
y un derecho a la autonomía decisoria, que cuando está comprometida no se puede llamar dependencia, se tiene que llamar de otra forma, porque entonces si no volvemos a consolidar o a igualar los dos conceptos, y no lo son. La autonomía decisoria, bueno, pues tirando un poco de etimología, y ya lo utilizó el filósofo Immanuel Kant, o sea que desde luego no nos lo hemos inventado tampoco, se refiere efectivamente al hecho de que una persona no puede gobernarse por sí misma y que le tienen que gobernar otros de alguna forma, ¿no? Tienen que darle esos apoyos. La persona no puede gobernarse, es más o menos autónoma o heterónoma. Así que, por ejemplo, podríamos identificar que muchas personas mayores que viven en residenciales pueden ser muy independientes y muy autónomas, y a lo mejor lo que tienen unas situaciones de mayor fragilidad social o una edad muy avanzada con un riesgo, falta de soporte pues eso, social, etcétera, ¿no? Pero son bastante independientes o bastante autónomos para su grupo de edad, ¿no? Pero sí que también encontramos, por ejemplo, personas que por una situación física de algún tipo de patología, amputación o cualquier tipo de etiología, son personas con gran dependencia, pero muy autónomas. Esas personas que están atrapadas en un cuerpo, en el sentido de que tienen voluntad y capacidad para decidir sobre sus vidas, sin embargo no pueden ejercer, no pueden ejecutar por sí mismas, ¿no? Porque su cuerpo no les funciona, ¿no? Para ellas, unas buenas prácticas, una buena atención, no puede ser lo mismo que para la persona que sí que tiene esa capacidad de ejecución y esa libertad de poder hacerlo, ¿no? Nos pasa también para identificar a personas que pueden ser más independientes, que tienen esa capacidad de desenvolverse, sin embargo pueden tener un deterioro cognitivo y pueden no ser unas personas que puedan tomar decisiones libremente, ¿no? Entonces, esto tampoco significa que tengan que estar contenidas, ni atadas, ni sujetas porque nos incordian, ¿no? Sino que tenemos que ver cómo articulamos su derecho a ese funcionamiento, ¿verdad? Pero también sabiendo que pueden tener limitaciones en su toma de decisiones, ¿no? Y por último estarían las personas que son muy heterónomas y muy dependientes, esas personas frágiles, con grandes necesidades de cuidado, personas con un deterioro cognitivo funcional muy avanzado, que van a necesitar grandes cuidados, ¿no? Donde la dignidad va a estar mucho en la calidad de los cuidados. El ser capaz de identificar estas dos dimensiones en las personas nos va a resultar muy importante porque vamos a ver cómo derechos básicos, por ejemplo, el derecho a la información o el derecho a la toma de decisiones, en personas autónomas, independientemente de que sean más dependientes o más independientes, vamos a tener que garantizar pues, con instrumentos de recogidas de voluntades anticipadas, con consentimientos informados, personas que desde antes de llegar y de llegar a vivir a un centro tienen que tener la información de a dónde van, cómo va a ser su vida allí, tienen que consentir todo aquello que se les vaya a proponer, no tienen por qué obedecer las propuestas que vienen de fuera si no concuerda con su proyecto de vida y con sus valores, ¿no? Es decir, hay que hacer una garantía de que el lugar donde las personas van a vivir y las ofertas que les vamos a hacer a las personas tienen que estar en consonancia con sus propios valores y de alguna forma vamos a respetar su autonomía decisoria, porque el objetivo no es que se adapten al centro residencial y dejen de pensar por sí mismos, ¿no? Sino que sigan desarrollando su vida, sus capacidades, sus derechos en un entorno seguro y enriquecedor, ¿no? Y quizá esa visión de las dos capacidades nos ayuda para ver qué podemos o qué debemos ofrecer a las personas en virtud de esas grandes capacidades y en virtud después de cómo cada uno quiere vivir su propio proyecto de vida, porque efectivamente mayores, pero todos muy diferentes. No sé si me he explicado o me he Así es, enrollado demasiado. perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Y después, por supuesto, que una vez que finalice Lourdes, vamos a dejar lugar para las preguntas, dudas, inquietudes, porque todos ustedes forman parte de este marco regulatorio que pretendemos vea la luz muy pronto. Finalmente, en tu tercer producto, Lourdes, ya vas, digamos, a la cuestión de la mejora y la valoración de la calidad en las residencias de personas mayores. Allí te metes en el tema de buenas prácticas, algunas cuestiones ya has abordado recién, pero queríamos preguntarte, según tu criterio, ¿cuáles serían las buenas prácticas más importantes o recomendables para las residencias de personas mayores?
¿Y cómo considerás como herramienta al checklist para utilizarse en la fiscalización y el monitoreo en las residencias? Es decir, hacer que todas estas cuestiones que fuimos viendo puedan ser concretadas o monitoreadas a través de un checklist. Bueno, si te parece, empiezo por el final, por la última pregunta, y luego ya entro quizá en sí mismo en las buenas prácticas, ¿no? A ver, yo lo que creo es que los profesionales, los técnicos, los responsables que tienen que chequear, que tienen la función de conocer, valorar, tener criterio de cómo se están haciendo las cosas en las residencias, tienen que ser profesionales, para empezar, cualificados, ¿no? Tienen que estar cualificados en aquello en lo que están inspeccionando, en aquello que están buscando, ¿no? Yo humildemente hablo de mi conocimiento en España y en otros países europeos, que no de Argentina, donde no conozco a los fiscalizadores, no he tenido la oportunidad de trabajar ni de formarlos, pero sí en España, en diferentes territorios, diferentes equipos. Y quizá la idea de un checklist me parece que puede ser un instrumento práctico cuando ha habido una sensibilización y una formación previa, decir, es una lista de recuerdo de algo que tienes que recordar porque conoces, porque has reflexionado y porque comprendes, ¿no? El problema de las listas de chequeo o de las listas de recuerdo es que se pueden convertir, y de hecho se convierten, por mi experiencia, en algo que te permite no tener tú que tener criterios o no tener que pensar, cuando la realidad es tan diversa, tan plural y tan compleja a la hora de ser valorada, como son los diferentes centros residenciales y cómo viven las personas, que también son tan diferentes, ¿no? Entonces, de alguna forma, tener un índice para poder guiarte, para valorar cosas, está muy bien, te puede ayudar a poner el foco en lo importante, pero nunca puede sustituir un proceso de formación, de pensamiento y de priorización, que yo creo que está en la base de todo profesional que tiene que valorar algo tan sutil y tan complejo como la vida de las personas en un equipamiento residencial, que es altamente complejo, porque, como hemos dicho, se nos van a mezclar desde elementos edilicios, que digamos es lo fácil. Yo recuerdo cuando los inspectores pues iban con el metro y medían los pasillos o medían el cubicaje de los cuartos de baño para ver si daría para un giro de una silla de ruedas, ¿no? Esto es relativamente fácil de valorar, ¿no? Lo que es realmente difícil de valorar son esas buenas prácticas, esos criterios de calidad más ligados a la calidad de vida de las personas y a la calidad de oportunidades que se le ofrece en el centro residencial. Yo creo que el checklist puede ser valioso, pero es un acompañamiento a un proceso formativo y reflexivo de los propios equipos que tienen que hacer estas tareas. Esta es mi reflexión, y por eso me da miedo que se utilicen como si fuera algo que se puede utilizar sin un trabajo previo de reflexión, ¿verdad? Bueno, y en relación a esas buenas prácticas que son importantes. Bueno, yo creo que hay un primer grupo de buenas prácticas que son claves y que son como el resultado de todo lo que hemos ido comentando previamente, ¿no? Que es todo aquello que está orientado a garantizar los derechos efectivos de las personas que viven en residencias, ¿no? Entonces, estos ejercicios, estos derechos, yo creo que se podrían concretar en derecho a la información, entonces, en que haya procedimientos efectivamente para que las personas que viven en residencias tengan la información adecuada y personalizada suficiente, sin intermediarios, muchas veces con otros soportes, con letra o con fáciles, de lectura fácil, que estén adaptados a su cultura, a su lenguaje, que haya consentimiento informado, que si la persona no es competente, no es capaz de comprender, tenga los sistemas de apoyo o de comunicación suficientes, o que colabore su familia en caso de que dispongamos también de ella. En fin, en caso de situación de crisis sanitaria como hemos tenido, es muy importante la transparencia, el derecho a la información de las personas que viven en residencias, algo que en algunos casos, por mi experiencia en España, por ejemplo, no se ha producido. Era una cosa obvia, o sea, no podíamos evitar que el virus entrara en las residencias, pero sí podíamos evitar tener a las personas desinformadas y mucho más asustadas porque ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo a sus amigas de la habitación de al lado, ¿verdad?
algo tan básico como el derecho a la información. Otros derechos imprescindibles que habría que garantizar en buenas prácticas sería todo lo que es la promoción y el mantenimiento de la autonomía decisoria o la autodeterminación de las personas, ¿no? Es decir, cuántas decisiones pueden tomar las personas, en qué contexto las pueden tomar, si realmente tienen libertad para poder tomarlo, cómo se concilia la seguridad de las personas y algunas decisiones que ellas pueden tomar, es decir, hasta qué punto las personas más autónomas tienen derecho a tomar decisiones que tengan riesgo para ellas mismas, ¿no? Pues como todos las tomamos todos los días de nuestra vida, ¿no? Es decir, si realmente, por ejemplo, hay un abordaje individualizado de los riesgos y de los comportamientos y de las decisiones para cada persona o se tienen políticas pues del sí o del no generalizadas, por ejemplo, que sería una mala práctica, ¿no? Un tema que me importa mucho también de los derechos es el derecho a la dignidad y en el tema de los cuidados, ¿no? Es decir, las personas cuando necesitamos cuidados dignos, cuidados respetuosos, cuidados delicados, cuidados que cuiden nuestra intimidad, que no nos sean agresivos. No pueden ser cuidados, por ejemplo, a la fuerza. Cuando oímos que alguien grita en un aseo, en una higiene, algo no estamos haciendo bien, porque esto no es bueno, estamos haciendo un mal sin darnos cuenta. De alguna forma, la dignidad y la calidad en los cuidados también debe estar en este eje del reconocimiento de los derechos, ¿no? En las prácticas profesionales, ¿no? Por supuesto, la confidencialidad, la privacidad, respecto a las visitas, respecto a la información que se enseña o que se cuenta a familiares externos, si la persona ha consentido o no ha consentido, que se informe de lo que ella hace o de lo que le sucede, ¿no? Por ejemplo, otro es un derecho que aquí, por ejemplo, en España tendemos mucho a no considerar, ¿no? Por una visión muy paternalista, ¿no? Con esto de que nuestros hijos o nuestras hijas tienen como el derecho a conocer todo de nuestra vida y muchas veces ni siquiera nosotros, las personas mayores, han consentido que esa información se dé, ¿no? Pero se da de natural en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, un tema muy importante en buenas prácticas sería el derecho a la participación efectiva de las personas en el día a día, ¿no? Entonces primero está en la libertad de haber ido a vivir al residencial, pero luego está en lo que le ofrecemos, ese plan personalizado de apoyos o plan de vida, ese documento que la organización pues piensa para ti, ¿no? Que tiene aspectos más rehabilitadores, estimuladores, de ocio, de desarrollo personal, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿de qué forma tú has podido participar en eso? Primero lo conoces, te han consultado, has podido incluir tus objetivos personales, no solamente los objetivos de los profesionales, ¿no? Si además la persona ha podido participar en su día a día, ¿no? Respecto a sus rutinas, a sus costumbres, a sus horarios de preferencia, a lo que la persona entiende que es cómo ha hecho ella, ha gestionado su vida, cómo podemos hacerlo compatible con el día a día en la organización, ¿no? Los horarios, las noches, en fin, su espacio, el control de sus objetos, ¿no? Por ejemplo, la existencia o no de contenciones mecánicas y o farmacológicas es un tema clave para la calidad de los servicios y de vida de las personas. Sabemos que en pandemia se han vuelto a disparar el uso de contenciones con las restricciones del personal y con el aislamiento que se ha producido, y ha habido un empeoramiento en el reconocimiento de este derecho en muchas organizaciones, ¿no? Que estaban ya libres de sujeciones o con unas mínimas, digamos, ¿no? Este es un tema que hay que volver a recuperar. Y desde luego habría que mirar con lupa, a mí me preocupa mucho, a las personas que viven en residencias que son especialmente vulnerables, ¿no? Personas con demencia, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual, personas racializadas, personas excluidas por sus antecedentes biográficos o sociales previos, ¿no? Personas de calle, sin hogarismo, etcétera, ¿no? Es decir, personas que, vistos por la organización o por algunos trabajadores, pueden ser especialmente poco valiosas, pueden ser consideradas poco valiosas y, por lo tanto, el trato puede no ser el que merece cualquier persona, ¿no? Y también a la hora de comprender sus comportamientos, ¿no? ¿Qué mensaje, cómo intentamos comprender cuando hay comportamientos de las personas con demencia? Si intentamos reconducirlas, intentamos ser empáticos y comprender por qué esa persona obra así, si lo que hacemos directamente es la restricción o el no,
en fin, todo lo que está detrás de todos los derechos, ¿no? Todo este apartado habla solamente de derechos. Habría que hablar luego del bienestar físico, del bienestar psicológico, del bienestar afectivo y bueno, y luego en relación a todos los allegados de todas las conjuntos de buenas prácticas hacia los allegados, amigos, familiares, que son muy importantes. Ahora en la pandemia, por ejemplo, son muy importantes porque hemos tenido los centros cerrados a las familias y a los allegados y a los voluntarios. Pero hay que volver a abrirlos con seguridad, ¿no? Y yo aquí tengo algunos ejemplos que también nos recolocan en la cabeza qué tenemos cuando ponemos ciertas normas, ¿no? Luego hablaremos, si no, en el coloquio, ¿no? Luego también buenas prácticas orientadas al entorno comunitario y a la participación en la comunidad. ¿Cómo hacer que las residencias no sean instituciones totales y que sean partes y recursos de la comunidad, ¿no? Y que las personas mayores puedan utilizar recursos comunitarios y la comunidad pueda utilizar la residencia, ¿no? Como un valor en la comunidad, ¿no? Y luego, por supuesto, buenas prácticas en todo lo que es aspectos de organización y desempeño profesional y, por último, aspectos físicos, edilicios y de ubicación, ¿no? Es decir, son muchos elementos que recogen muchos planos diferentes desde lo más micro y lo más humanizado y lo más intangible, que es la relación humana, hasta lo más tangible y lo más físico, que es el ladrillo en fin, o la ubicación de ese ladrillo, ¿verdad? Lourdes, por último, vos que has estado durante todo el año pasado y trabajando junto a nosotros, que has analizado la realidad de Argentina, que hemos tenido oportunidad de compartir con otros organismos como Desarrollo Social a través de la DINAPAM, con los referentes provinciales, con otras instituciones, junto a la Unión Europea. ¿Cuáles son los desafíos que te parece y oportunidades que tenemos respecto al avance y al desarrollo de este marco regulatorio para Argentina respecto a las residencias? Bueno, yo creo que el reto que ustedes tienen, yo creo que, lo vivo casi como el mismo reto que identifico en nosotros mismos. Cuando digo nosotros, estoy pensando en España, estoy pensando en algo que es clave, que es, bueno, el marco regulatorio en un contexto político de políticas descentralizadas, en el caso de ustedes las regiones, en el caso nuestro las autonomías. Es decir, cómo conseguir que un marco regulatorio de carácter estatal impregne, influya, sea, digamos, visto amablemente y de alguna forma interesante para que los diferentes territorios competentes, los diferentes gobiernos, realmente se adhieran a él, ¿no? Y de alguna forma buscar un tronco común que genere equidad, que genere justicia en la calidad de lo que estamos buscando, ¿no? Que yo creo que esa es la clave. No puede haber justicia en un país si los marcos normativos, si los requisitos, si lo que se ofrece a los ciudadanos es tremendamente desigual, ¿no? Entonces, tiene que ser diferente para cada persona, pero en términos de justicia. Y yo creo que también los marcos normativos nos ayudan a hacer una sociedad mejor y más justa, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes dificultades que yo veo en ustedes, que también la veo en nosotros, es esa dificultad de articular la gobernanza de las lógicas de las administraciones, ¿no? Ustedes tienen una gran ventaja, que es una gran oportunidad, que es este liderazgo desde el Ministerio de Salud, porque, y sobre todo después de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que los gobiernos de salud o las consejerías o a nivel más autonómico o regional o a nivel estatal un ministerio ha estado de espaldas de las personas que vivían en las residencias, el resultado ha sido devastador y tenemos claro que las personas tienen que vivir en residencias cuando así tenga que ser y cuando así lo elijan, pero que en las residencias, aunque necesiten apoyo sanitario, son lugares para vivir, ¿no? Y quizá si un Ministerio de Salud esto lo tiene claro, va a favorecer que tengan los apoyos sanitarios que precisan por medio de una coordinación con toda la red de atención primaria y con acceso a la atención especializada que requieran las personas, aunque vivan en las residencias. Pero desde el propio Ministerio esto es más fácil de articular en la medida que ya está comprometido con esta visión de las residencias, ¿no? Yo creo que eso es una fortaleza que ustedes tienen, que a nosotros nos falta y que siempre estamos los de lo social con la banderita de somos valiosos, somos importantes, escúchennos,
Y yo creo que esto ustedes ya lo tienen recorrido por las circunstancias, ¿no? También podrían tener el riesgo de que los establecimientos de larga estadía, que las residencias, siguieran siendo establecimientos sanitarios con esa visión sanitarista que no permiten la calidad de vida. Es decir, espacios blancos, sin vida, sin muebles, sin inífuos, como digo yo, ¿no? O sea, donde la vida es aséptica y está todo, pues eso, es como una estancia hospitalaria que tiene que ser muy aséptica, pero todos deseamos que sea temporal, ¿no? Pero la vida en una residencia es otra cosa, ¿no? Quizá también el riesgo puede ser el que desde salud cueste más entender que los equipamientos tienen que ser esos lugares de vida, ¿no? Y quizá esa articulación de lógicas, de organizaciones también opere, ¿no? Pero yo creo que tienen ustedes muchas más ventajas que dificultades, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es una gran oportunidad es el carácter dialogante y positivo y de colaboración real y honesta entre lo estatal y los gobiernos regionales, ¿no? Esto me parece que es clave y que un país no se puede construir si no hay esa voluntad de hacer los procesos participativos y transparentes, ¿no? Y yo, todo este año que he recorrido con ustedes, lo he visto, ¿no? Y en este sentido también me da envidia, una envidia sana, que diría una murga uruguaya, una envidia sana, pero que creo que es una gran fortaleza también de ustedes. Muchísimas gracias, porque siempre nos estimulás a seguir este camino, pese a los desafíos, siempre nos enfocamos mucho en las oportunidades, así que muchas gracias, Lourdes, y vamos a seguir contando con tu apoyo. Queremos dar un lugar espacio para las preguntas. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Lourdes, nos dicen. Yo por ahí no los veo a todos. Si quieren levantar la mano. Silvia Gascón, que es nuestra madrina. Buenas tardes. Yo querría, de todo lo brillante de la exposición de Lourdes, bueno, yo soy propietaria, conté, de un geriátrico en Capital y otro en la provincia de Córdoba. Y de todo esto saco lo más importante de lo que ella habla de los valores éticos y de la formación de los fiscalizadores. Yo les puedo asegurar que nosotros en Capital, el grupo de geriátricos que estamos trabajando con este nuevo modelo, que es el modelo de atención centrado en la persona, de acuerdo al respeto de los derechos y demás, recibimos fiscalizaciones que son por demás, hasta las vivimos como una violencia institucional. Cuando se habla de que el 50% en Capital de los geriátricos no está habilitado. Es decir, los que cumplimos con todo somos los que más maltrato recibimos y no hay una formación en los fiscalizadores, por más que puedan ser médicos, trabajadores sociales, psicólogos, no hay una formación en geriatría, que es fundamental para poder ver que no todo es la ley, la ley, la ley, sino poder rescatar de cada residencia su valor propio, la dignidad con la que se trata a los residentes, el poder hablar con los residentes y preguntarles cómo se sienten. Esto no ocurre. Acá es llenar un checklist y un acta de intimación de todo lo que te falta. Y realmente nos parece injusto. Venimos ya de 2 años con pandemia y los que hemos tomado todos estos recaudos y mucho más, aspecto emocional, aspecto económico, aspecto laboral, no nos sentimos reconocidos en ningún momento. Y eso realmente yo creo que es algo que deben las políticas nacionales, o en este caso de Ciudad de Buenos Aires, un poquito poder ver y poder separar la paja del trigo. Por eso me pareció
excelente la exposición sobre la formación de los fiscalizadores. Eso es lo que deseo resaltar y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu aporte. Me he sentido muy identificada con un montón de cosas que comentas. Esto es para que yo sé que el consuelo de muchos, no sé cómo si allá también se dice la expresión, mal de muchos, consuelo de... Tontos. Sí, pues sí se dice. Yo estaba prudente, modelo prudente. No, pero es cierto, ¿no? Acá en España todavía el tema de la formación de los inspectores o fiscalizadores es un tema pendiente, es un tema que sigue sin resolver en la mayoría de los territorios y bueno, a mí yo creo que, que una de las ventajas también que tiene poder acompañar y hacer cooperación y hacer ayuda en otros territorios es la honestidad de decir, esto, yo sé que esto sucede, me sucede a mí, nos sucede a nosotros, ¿por qué no les va a suceder a ustedes? Y además estamos todavía muy atrás. Yo diría una cosa, tanto las personas que dirigen, que organizan o que son propietarias, pues también hay propiedad privada y es legítimo. Cualquier entorno de vida de personas y personas en situación de vulnerabilidad o de fragilidad tienen que tener unos requisitos, ¿no? No vale solamente con poner un capital o tener... Yo creo que esta necesidad de formación debería ser común también para las personas que son responsables de los residenciales, que tengan una base, aunque luego tengan equipos, pero que tengan una base. Y esa base no puede ser solo geriatría, lo mismo que le sucede a los inspectores, porque no solamente es la parte sanitaria, está también la parte de la gerontología, de la parte social, la parte humana, la parte psicológica, la parte de los derechos, la parte ética, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ir desarrollando en las sociedades que somos longevas, que vivimos muchos años y que queremos seguir viviendo y cada vez con ciudadanos más mayores, tenemos que generar un cuerpo de conocimiento compartido por todos los profesionales que estamos en el sector, en el lugar que sea, en la administración, en la gestión, en la dirección o como titulares, ¿no? Porque estamos jugándonos la dignidad y la vida de las personas, ¿no? Es que es lo más importante, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Es tal cual tú lo dices. Tal cual. Gracias. Gracias, Tati. Silvia Gascón había pedido la palabra porque después se tiene que retirar. La escuchamos a Silvia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Adriana, un gusto como siempre escuchar a Lourdes, querida amiga de la que aprendemos siempre. La verdad, felicitar por el trabajo. Me parece que es indispensable. El mundo de las residencias es un mundo complejo, variado. Es muy difícil establecer normas, no solo porque el país es federal, sino porque las situaciones hacia adentro de cada país, según municipios, son muy diferentes también. Pero por todo eso es más importante tener normas orientadoras, normas que nos den algunos indicadores básicos que nos permitan decir, esto no, este porcentaje de caras no, este porcentaje de gente sobremedicada no, y esto muy bien, este porcentaje de personal formado, capacitado, algo que nos oriente, que las provincias puedan aprovechar, puedan, como está haciendo Adriana, intercambiar, influir, para que la norma sea una norma de todos y que todos podamos avanzar en este camino. A mí me parece, Adriana, que la verdad, como dicen los chicos hoy, es épico lo que hiciste. Estaría mi nieta acá, diría, es épico. Me parece que era una deuda que el Estado Nacional tiene y tenía con toda la sociedad. Es imposible pensar que no haya normativas para algo tan difícil como la situación de las personas que están internadas porque están en situación de dependencia, del tipo de dependencia que sea. Sabemos que la mitad de las residencias no están legalizadas, con lo cual ya ahí vemos un tema sumamente grave. Sabemos que las personas mayores con dependencia son objeto de avasallamiento de derechos, de maltrato. Pero bueno, también tenemos buenas noticias. Sabemos que en la pandemia los trabajadores de la salud han puesto todo. Sabemos que muchos directores de hogares geriátricos
han puesto dinero en sus bolsillos para asegurarse los test que había que hacer, para tener más medicamentos. Sabemos también que el Estado argentino se puso el tema en la agenda, y bueno, entre lo positivo y lo negativo, yo me quedo con lo positivo, que es esta reunión, este trabajo, el apoyo de Eurosocial para que la verdad se pueda avanzar en este camino. Y bueno, rescato finalmente la insistencia en la importancia de la capacitación de los fiscalizadores, de las personas que trabajan en las residencias, en este tipo de servicios sociosanitarios. La calidad de atención guarda una relación directa con la capacitación. Así es que ojalá aparezcan recursos para poder capacitar a toda la gente y que además tengan no solo la motivación, sino los incentivos, las condiciones salariales, las condiciones de trabajo, para que podamos pensar que algún día nos vamos a ir a vivir en una residencia que va a ser como nuestra casa. Y que en vez de estar solos con alguien que nos cuide, vamos a estar con otros o con otras con quienes vamos a poder compartir una etapa de la vida que, como tantas otras, tiene sus aspectos difíciles y otros positivos. Adriana, te súper felicito. Has tomado un tema muy difícil, creo que es un tema al que todo el mundo le escapa, y bueno, como sos vos, con el compromiso que tenés en la gestión, lo has tomado, lo has llevado adelante. Felicitaciones a todo el equipo de la dirección, y bueno, y a Lourdes, por supuesto. Solamente eso, gracias. Gracias, Silvia. Mil gracias, porque escucharte a vos también es un privilegio. Y has dicho una cosa que quiero recalcar, que es el compromiso. Cuando decían qué cosas positivas, ¿no? Yo no había encontrado responsables en la administración con el compromiso personal como me he encontrado en este ministerio, ¿eh? En España no me he encontrado nunca a nadie, ¿eh? O sea, no sé cuánta gente de España me va a escuchar hoy, seguramente no me van a llamar nunca más, pero es cierto que una cosa es encontrarse buenos profesionales y otra cosa es profesionales con este compromiso, ¿eh? Es extraordinario, ¿eh? Y yo creo que esto es lo que también son los valores éticos también aplicados, ¿no? Y también desde aquel lugar, ¿no? Desde aquel lugar de lo público, ¿no? Que es donde deberían estar también, ¿no? Y esto sí que ha sido una gozada. Y yo, bueno, pues tengo la oportunidad de poder recalcarlo ahora mismo. Muchas gracias a Lourdes, a Silvia, a los dos. Ahora te doy la palabra a Carlos. Yo quería también resignificar el compromiso que tienen los referentes de las provincias, que muchas veces están trabajando casi con muy pocos recursos, con muy poca visibilidad. Parte de nuestro objetivo es que ellos tomen el volumen, la dimensión necesaria, porque la verdad que ellos tienen la proximidad del territorio, la posibilidad de llegar al territorio. Entonces es muy importante que cada provincia tenga un área específica formada, con competencias adquiridas en los equipos de trabajo, específicamente en el área de personas mayores. Porque también de esa forma podemos hacer que las residencias de personas mayores y su fiscalización queden dentro de las áreas de personas mayores. Porque hoy sabemos que en casi todas las provincias la fiscalización se comparte. Es el mismo personal que fiscaliza las residencias, que fiscaliza los sanatorios, las clínicas, los espacios donde se atiende la patología desde la salud mental, por ejemplo. Incluso comparten con contexto de encierro, con cárceles, el mismo personal de fiscalización. Entonces sería importante empezar a trabajar y a fortificar esas áreas específicas de personas mayores. Carlos, bueno, presentate así te conocen también. Bueno, muchísimas gracias por darnos la participación. Valoro muchísimo esta mirada tan integral tuya, Adriana, porque al estar yo en el ministerio, en un ministerio provincial que no es de salud, y estando tan habituados a trabajar en compartimientos estancos, encontrar dimensiones que se encuentran y que vemos que nos favorecen y enriquecen la tarea cotidiana de cada uno, es realmente un deleite poder estar participando
participando de estos encuentros así. Yo quería de alguna manera dimensionar, primeramente explicar que estoy muy emocionado, creo que es la palabra justa, por lo que nos dice Lourdes. Celebro tanto de que Lourdes ponga el acento en la cuestión ética del tratamiento de las vejeces y también esta dimensión que tenemos que darle al tema de la autonomía. Me parece que tenemos por delante un desafío tal vez antropológico, por decirlo de una manera, porque hay muchas cosas que exceden lo puntual de nuestro trabajo. Cuando Lourdes habla de esta multidimensionalidad que tiene el ser humano, que tiene el residente, yo lo contrasto con esta filosofía del tener, con esta filosofía del consumo, de las cosas visibles, de las cosas que se naturalizan y de las cosas invisibles que hacen a la esencia de la persona. Porque además de la dimensión del tener, nosotros los seres humanos tenemos una dimensión del ser y una dimensión del hacer y una dimensión del estar. Y se devalúan frente al tener, frente a las cosas concretas y materiales. ¿Qué hacemos para que nuestros residentes puedan ser reconocidos como personas en su propia identidad? ¿Cómo trabajarlos? Si a veces cuando entran a la institución, ya por seguridad, para cuidarlos, les quitamos el documento de identidad, porque va a estar mejor guardado en otro lado. Es realmente algo simbólico el hecho de todo lo que viene después de todo eso. El hacer y el estar presente, me parece que va más allá de los casos individuales de cada uno de los residentes y de cada una de las residencias, sino que debemos tomar el gran fenómeno de las vejeces y el fenómeno de esta tercera edad que empieza a ser cada vez más voluminosa dentro de las sociedades y las comunidades. Esta mirada integral me parece tan necesaria y tan urgente que yo celebro muchísimo esta mirada de apertura tuya y las palabras de Lourdes, porque nos comprometen cada vez más a estar seguros de que lo que hacemos no es suficiente, que tenemos que tener otra mirada, que necesitamos del compañero, que necesitamos esa mirada interdisciplinaria. Y lo celebro muchísimo, te agradezco muchísimo por esta acción, por este encuentro que nos invita a todos a preguntarnos qué más tenemos que aprender, cuánto más tenemos que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Carlos pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, así que para nosotros siempre fue un aporte indispensable en cada uno de nuestros encuentros. Gracias, Carlos. La verdad es que solamente decir, rescato la palabra desafío antropológico, ¿no? Que me ha encantado y que es así. O sea, es la primera vez que la humanidad ha tenido la oportunidad de tener un grupo etario que vivamos tantos años y incluso cuando ya nos jubilemos nos queden tantos años por delante, ¿no? O sea, es la primera vez que vamos a tener a nivel de especie esta oportunidad de tener seres con tanta diferencia generacional, con tanta diferencia cultural y con tantas personas que no van a producir en el concepto de la producción clásica, que no van a trabajar y que van a ser simplemente seres valiosos de la comunidad que nos vamos a apoyar entre nosotros, ¿no? Es un concepto del cuidado mutuo y de la interdependencia nueva en nuestra especie, porque hasta hace 100 años no vivíamos la mitad de lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, es cierto que es un reto antropológico, es un reto histórico, porque no solamente hay que conseguir dar vida a los años, hay que hacer una sociedad y una cultura amigable con esta longevidad, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Tenemos que hacer organizaciones y sociedades amables con las personas mayores y con las personas frágiles, ¿no? Es un reto de todos, ¿no? Y me ha encantado y es el ser, el estar, a veces el hacer, pero a veces las personas ya tampoco hacen, ¿no? Simplemente son. Y ya con ser, pues tenemos valor, tenemos dignidad y ahí tenemos que estar, ¿no? Apoyando y cuidando, ¿no? Gracias por tus palabras porque me inspiran también a mí. Gracias.
Gracias, Lourdes, gracias. ¿Alguien más había pedido la palabra? Mira, Adriana, tenemos comentarios tanto de Maya como de Rubén Petruccio. Así que si Maya querés comenzar, después le pasamos la palabra a Rubén. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer el espacio. Gracias, Lourdes, siempre escucharte uno se quedaría horas. Adri, a todo el excelente equipo. Y más que nada una reflexión que ponía en el chat para compartir. Y en esta proximidad del relanzamiento del programa de comunitarios, que Lourdes son equipos interdisciplinarios, es la capacitación y la inclusión de equipos interdisciplinarios en centros de atención primaria de la salud, en muchos lugares muy remotos, ¿no? Incluir realmente esta temática en los equipos y también en la mesogestión, incluir a las direcciones de atención primaria, nos resulta sumamente importante como una pata en territorio que refuerce todo este empuje de la dirección nacional y de las direcciones provinciales ahí en territorio. Creemos que va a ser un salto incluir esto. Así que bueno, más que nada una reflexión para el 2022 de poder hacerlo y lograrlo y trabajar conjuntamente. Muchas gracias, May, porque además May forma parte del equipo interministerial, siempre aportando desde la coordinación de la atención primaria de la salud, fundamental para el abordaje en territorio. Claro, es que primaria de salud está cerca del ciudadano y además en transversal, porque esta mirada de respeto, de apoyo, de interdependencia es para los adultos mayores, pero es para sus familiares, es para sus nietos, es para sus hijos, es para sus vecinos. Entonces, esa visión, en la medida que los equipos de primaria sean sensibles y ayuden a esta mirada, es que vamos a insuflar energía sensibilizadora a toda la comunidad, ¿no? Exacto, y la palabra ternura, ¿no? El otro día la escuchamos de una subsecretaria y la verdad que nosotros la tomamos porque dijimos lo que nos está faltando y lo que tenemos que contagiar es esa ternura, ¿no? Y cómo después de esto que nos pasó en el mundo y que nos permitió también la visibilización, ¿no? Hoy a través de una dirección tan importante como la que dirige Adriana y todo este impulso a que los equipos vuelvan a tener ese cuidado tierno, esa protección, ese acompañamiento. Así que nos quedamos con eso y para adelante. Gracias, May. ¿Quién más quería tomar la palabra? Había comentarios de Rubén, pero yo no sé si él se quiere sumar para comentarlo al aire. Bueno, buenas tardes. No, simplemente el tema de la imagen, ¿no? Si bien estamos considerando muchos aspectos relacionados con la persona mayor, no veo planteado claramente el tema de la imagen de la persona mayor. Yo, bueno, recién compartía en el chat que Lourdes planteó como buena práctica garantizar el derecho a la información de la persona mayor, que la persona mayor pueda recibir toda la información porque tiene derecho a saber. Y hemos visto en pandemia, especialmente en el inicio de la pandemia, a principio de año, cómo sacaban, cuando el virus ingresaba en un geriátrico, cómo eran sacados las personas mayores, cómo eran sacadas del geriátrico, con un despliegue impresionante, increíblemente extraordinario, donde la imagen en televisión era la de un grupo de personas vestidas casi como astronautas, donde tomaban mucha distancia y eran subidos a una ambulancia a cara descubierta, ¿no? Donde lo único que se podía apreciar era el rostro de la persona mayor. Entonces, digamos, tan importante como el acceso a la información que debe tener la persona mayor, también es muy importante la imagen que brinda la persona mayor, tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces, mi pregunta es si en este marco regulatorio que se está planteando hoy, está contemplado esto, el derecho a la imagen cuidada, ¿no? El derecho a la imagen cuidada de esa persona mayor.
Desde luego, el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad y a la protección de la imagen personal. Esto es sin duda un derecho fundamental. Aquí en España no tuvimos prácticamente imágenes de personas en situación poco digna. Bueno, la verdad es que tuvimos pocas imágenes de casi nada. Tampoco vimos, no sé, ni un ataúd, a pesar de los miles que tuvimos, ¿no? Quiero decir que a veces hay sobreexposición de las personas y otras veces hay infrarrepresentación y ni siquiera están, ¿no? También es otra forma de invisibilizarlas, ¿no? No dándoles oportunidad a lo mejor de hablar o de expresarse cuando alguien es esto, ¿no? Yo desde luego entiendo que en un marco regulatorio, por supuesto, que tiene que estar el derecho a la imagen, ¿no? Como un espacio protegido, o sea, un derecho protegido más, igual que está la intimidad y la privacidad y la confidencialidad en la información, es un derecho básico, sin duda. Y a la imagen digna, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay un grupo importante de buenas prácticas que está en relación a no solamente a los cuidados, sino a ayudar a la persona a mantener una imagen y una identidad digna y personal, donde la persona se reconozca, ¿no? Que la persona sea peinada, esté vestida de forma que ella considera correcta y adecuada, coherente a su cultura, a sus valores y a cómo es ella, ¿no? Y que no se tenga las personas de forma inadecuada o expuestas de forma homogeneizante ni inadecuada, ¿no? Tienes toda la razón. Gracias, Lourdes, y gracias, Rubén. Lucas, tiene levantada la mano, Lucas. Después, Julio, Adriana. ¿Querés que hable Julio primero? No tengo problema. No, Lucas, dale, después. Un gusto, Lourdes, escucharte. Yo tengo dos preguntas. La primera por ahí es un poco más clara y la segunda es un poco más difusa al respecto. La primera pregunta es, bueno, ¿cuál de todo lo que vos estás diciendo, que me parece muy... que llega muy profundo y que con esa profundidad uno busca establecer cambios con una directriz además que interesante y con dignidad, es la visión de quienes son de quienes tienen, digamos, de quienes son los dueños de las instituciones geriátricas cuando uno va y desde tu visión, desde lo que has trabajado, hay que cambiar estas cosas, ¿no? Digamos, ¿cómo se establece ese diálogo? Porque la situación de quienes conducen las instituciones son absolutamente distintas y heterogéneas, y en esa heterogeneidad muchas veces no hay permeabilidad a escuchar y a realizar diálogos. Y en esa institución viven personas, entonces tampoco uno puede clausurar esa institución. Bueno, ¿cuál es la situación del otro lado cuando vos vas y propones todo este conjunto de elementos que pones sobre la mesa que son necesarios, sin duda? Y el segundo elemento es el título de la charla del futuro de las residencias mayores, y yo tengo una sensación, y como sensación la voy a tratar de poner en palabras con lo dificultoso que es, que hay datos que las personas mayores cada vez tienden a entrar con mayor edad a las residencias, porque, digamos, hay muchos elementos de por qué se da este fenómeno, pero si también no es un fenómeno de un futuro que cada vez las personas van a tener a elegir con menor grado, van a tener menos ganas de elegir el paso de su final de la vida en una residencia de larga estadía, y lo van a elegir en su hogar. Entonces, ¿cómo se reconfigura un escenario de políticas públicas si esto es el futuro? Qué interesante, Lucas. Empiezo por la segunda, que me parece no nada difusa, ¿no? Yo creo que la experiencia nos va dando que efectivamente cuando tenemos sistemas de cuidados de larga duración más organizados y más flexibles y mejor dotados, las personas en general eligen vivir en su casa con apoyos comunitarios. Y eso está haciendo que el concepto de la residencia como lugar de larga estadía ya no sea un lugar de larga estadía, sea un lugar de corta estadía, porque de hecho cada vez las personas entran más frágiles
a vivir en las residencias y la vida que pasan en ella es mucho más corta que antiguamente, porque antiguamente es verdad que entraban muy pronto, incluso personas como llaman autovalentes o independientes funcionales y autónomas, que entraban a vivir en residencias que ahora mismo sería como impensable, porque dices, esta señora que está tan bien, o sea, no tiene sentido ya en la residencia. Ya en las residencias se irán quedando con el tiempo en aquellas personas que los apoyos comunitarios no se puedan prestar, ni por apoyos formales, informales, la combinación de estos, etcétera, no se pueda. Entonces, seguramente tendrá que haber esos lugares de vida que quizá más que residencias tendremos que ir a modelos alojativos diferentes, más centrados en unidades de convivencia, en otro tipo de organizaciones, dependiendo si el mundo es rural o si es un entorno más urbano y se pueden hacer equipamientos más especializados. En los rurales seguramente serán más pequeños y más mezclados, pero la experiencia es que las personas cada vez vamos a ir más tarde a vivir a las residencias si tenemos alternativas y que se van a destinar, digamos, a personas con situación de fragilidad, de dependencia o de heteronomía mayor. Y desde luego menos tiempo, pero no significa que menos tiempo de vida no tenga que ser vida de calidad. Entonces es difícil, de hecho hay equipos que han trabajado con personas residentes con muchas capacidades, con mucha iniciativa, y que ahora mismo, por ejemplo, perciben que la mayoría de sus residentes tienen un deterioro cognitivo, un deterioro funcional muy grande. Y digamos que tienen que reciclarse profesionalmente porque se dan cuenta que es otro perfil de personas, ¿no? Y esto también es duro para los equipos porque dinamizadores, animadores, educadores, psicólogos que hacían cosas, se dan cuenta que ahora es otro tipo de apoyos los que necesitan las personas. Yo creo que el futuro, efectivamente, va a ir cambiando a medida que desarrollemos apoyos comunitarios y las personas irán a vivir a un alojamiento cuando ya no sea posible una vida digna en su entorno, ¿no? Y desde ese punto de vista, la idea del cohousing es una idea muy interesante. Yo colaboro con algunos cohousing en España. Tiene un problema el cohousing, ideológicamente es maravilloso. Tiene un problema es cuando las personas necesiten apoyos. Los costes de los cuidados, si se van a ser realmente costo eficientes o si realmente los costos serían más caros en un alojamiento de tipo colaborativo como un cohousing en relación a otro, ¿no? No tendría por qué ser, pero actualmente sí lo es, sobre todo porque además no tenemos un plano normativo en el que uno tiene derecho a una plaza residencial, pero esa misma ayuda no la puede recibir en un cohousing, por ejemplo, en España, ¿no? Yo tengo un reconocimiento de dependencia, tengo un derecho a una plaza de residencia, pero a mí ese dinero no me lo dan para ir a un cohousing. Tenemos que cambiar el plano normativo, por ejemplo, en España, ¿no? Es decir, a nosotros estamos todavía años luz. Y luego la idea del cohousing es una visión también colaborativa y de apoyo mutuo, que tampoco es tan fácil, ¿no? Es decir, en el cohousing, aparte del apoyo profesional o del cuidado profesional, hay un compromiso mutuo de las personas que conviven juntas a cuidarse. Yo no sé hasta qué punto vamos a cuidarnos entre nosotros un grupo. No sé si con cuidar a mi compañero voy a tener bastante o si voy a tener que cuidar a 20 más con los que, o 30 más con los que cohabito, ¿no? Es un concepto complejo, ¿eh? Yo me parece ideológicamente muy bonito y de hecho estoy comprometida en alguno acá, pero todavía son personas muy jóvenes que todavía no ven la idea de la necesidad de los cuidados tan lejos, ¿no? O sea, tan cerca me refiero. En relación a la dirección y a la propiedad, ¿no? ¿Qué sucede? Yo creo que hay que avanzar en dos ideas claras, ¿no? Por un lado, el marco normativo, ¿no? Cuando una propiedad o un responsable de una residencia no quiere hacer algo que nos parece que es imprescindible para la calidad de vida y para la dignidad de las personas, lo primero que tiene que identificar o tiene que haber un marco normativo que de alguna forma le obligue, le oriente, ¿no? Por eso es tan importante que un marco normativo esté anclado en derechos humanos, ¿no? Porque a aquel propietario directivo que no esté motivado, que no lo comprenda, que no tenga esa sensibilidad, por lo menos que haga lo legal y que en lo legal tengamos ya un poquito de control, de sujeción, de límite, ¿verdad? Pero hay otro problema. Hay marcos legales que pueden llegar a no ser éticos. Es decir, que hay normas
que yo puedo cumplir la norma y ser legal lo que hago, sin embargo, tampoco estoy haciendo el bien a las personas, ¿no? Porque no va a ser posible legislar siempre al nivel de lo que tendría que ser la ética. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es avanzar en la sensibilidad social en la que los directivos, los propietarios entiendan que dar buenos servicios, que ofrecer espacios de vida, espacios de felicidad para sus clientes, para las personas que viven allí, para los familiares, va a tener retorno social. Va a tener retorno para ellos, incluso va a tener retorno económico, aunque solo sea la buena publicidad, ¿no? Yo creo que hay otros retornos sociales, éticos, personales. Yo conozco buenos empresarios, buenos propietarios que están con la satisfacción de lo que hacen bien, y eso también es un retorno, ¿no? Pero cuando no tengan esto, por lo menos que les venga el retorno social del reconocimiento social. Por eso también tan importante hacer premios de buenas prácticas, visibilización de iniciativas buenas, porque ahí también viene retorno y también es un motivador. Y por último, también el retorno económico. Con el tiempo, cuando hay más exceso de oferta, uno va a lo bueno. Y lo bueno no tiene que ser que el piso sea de mármol. Lo bueno tiene que ser cómo son de felices las personas. Esa es la clave. Y cuando eso los empresarios, los directores lo vean, los patronatos, los directivos lo vean, lo van viendo, funciona. En pandemia, las organizaciones que fueron transparentes, las organizaciones que dieron la información a los medios de comunicación de lo que estaba pasando, aun cuando tuvieron fallecimientos, se llenaron. A los 2 o 3 meses, en cuanto pudieron, volvieron a ocupar las plazas. Los centros que no dieron información, los centros que fueron oscuros, esos todavía tienen plazas libres. Gracias, Lourdes. Gracias, Lucas. Bueno, lo escuchamos a Julio. Julio también es un integrante del Consejo Consultivo y un compañero inconmensurable que nos acompaña en este y otros temas de la dirección. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, felicitar a toda la dirección, al ministerio y especialmente a Lourdes por esa generosidad con la cual nos brinda su conocimiento. Generosidad que está, sin lugar a dudas, enmarcada en la claridad de conceptos que ella tiene. Y sin lugar a dudas, intentar normatizar las residencias de larga estadía está dentro de normas éticas y de lo que podríamos denominar estándares de calidad. Sin calidad no va a haber justicia ni beneficio para las personas mayores. Sí, esto simplemente es un reconocimiento para esta actividad. Nosotros desde la Sociedad de Geriatría, de Gerontología y Geriatría, estamos permanentemente preocupados, intensamente preocupados por la formación de los profesionales, tanto de las disciplinas médicas como no médicas, sociales, educativas, etcétera, porque consideramos que forman parte de esta necesidad de calidad que hay dentro de las normativas para las residencias de larga estadía. Por lo tanto, el aporte institucional que hacen ustedes desde la dirección y los aportes que nos hace Lourdes desde el conocimiento, desde la práctica que conozco en España por haber compartido momentos ahí de estudio y de información, es fundamental para que llevemos adelante esta actividad en Argentina. Yo les agradezco y les agradezco que nos den la posibilidad de participar a la sociedad. Muchas gracias, Bueno. Julio. Y yo quería decir una cosa muy importante. No va a haber cambios en nuestras sociedades
en nuestras culturas si los profesionales no seguimos esforzándonos en seguir aprendiendo, ¿no? La característica de un profesional, independientemente de la profesión de la que venga de origen, es esta necesidad permanente de actualización, esta condición permanente de aprendiz, donde está todo el rato no solamente indagando sobre su propia disciplina, lo último que hay en geriatría, en psicología, en cualquier disciplina, no. Es primero saber de tu disciplina hasta la última actualización de la última revista, pero desde la perspectiva que tenemos ya nosotros interdisciplinar, necesitamos saber cosas de las otras disciplinas, es decir, contaminarnos de otras disciplinas. Y esto gracias a las sociedades científicas, a las sociedades de profesionales, como es la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, como es la española, en la que tengo la suerte de participar desde el año 90 como miembro, como primer miembro no sanitario y no psicóloga, en el año 90, ¿no? Claro, en realidad los profesionales tenemos que estar ahí remotivándonos, reilusionándonos, reaprendiendo, porque es la única forma de que al final tanto los legisladores como los proveedores de servicios, como las agencias que prestan, como la ciudadanía, ¿no? Los profesionales somos quien articula al final las políticas, ¿no? Y necesitamos escenarios de reflexión, de trabajo, de aprendizaje, de mezcla, ¿no? Y yo creo que unas sociedades profesionales potentes, no solamente colegios profesionales, que también, pero sociedades interdisciplinares potentes, van a construir una sociedad mejor. En el ámbito nuestro, desde luego, sin duda. Así que mucho ánimo a la sociedad, porque yo sí que creo que es un reto y yo sí que creo que de algo de lo que yo sé, muchísimo de lo que yo sé, se lo debo sin duda a esas conversaciones y a esos congresos interminables con colegas de muchísimas disciplinas. Es verdad, y yo me congratulo de haber aprendido esto de la transversalidad de conocimientos que nos brinda la gerontología. La gerontología es realmente un paraguas que nos cubre y nos protege frente a los cambios que el envejecimiento va produciendo. Es fundamental. Y comparto contigo esto de la Sociedad Española. Soy socio de la Sociedad Española desde el año 99 y el año pasado me han dicho que pasé a ser miembro vitalicio ya. Así que no sé si eso es muy bueno o no, pero realmente adhiero a esto de la transversalidad de los conocimientos dentro de la gerontología, independientemente de cuál sea nuestra profesión de base. Yo decir que, igual que en la política, cuando nos hablaba una persona desde acción social, bienestar social, desde sanidad, es decir, ya no puede haber gobernanza si no hay una mirada hacia el ciudadano y por lo tanto hay una mixtura y hay una capacidad para ser permeable en los ámbitos que te son propios en tu administración, en el contenido de tu administración, pero también con esa sensibilidad que antes comentaban y le echaban el piropo a este Ministerio de Salud, a Adriana y a su equipo, y es cierto, ¿no? Lo mismo nos sucede a los profesionales, pero sobre todo para que los profesionales reconozcamos todo lo que no sabemos, hay que tener esa actitud de humildad y esa actitud de aprendiz, que es un valor. Entonces ya no solamente valen las competencias profesionales, hacen falta esos valores de humildad y actitud de aprender, porque si no, no nos vamos a poner en el camino para seguir aprendiendo. Un placer. Muchísimas gracias, Lourdes y Julio. Bueno, ya vamos finalizando este encuentro. La verdad que, como a mí me gusta decir, argentinos a las cosas, ahora rápidamente a tratar de poder plasmar este proyecto, este sueño, a concretarlo, que va a ser para el bienestar de todos los argentinos y argentinas, mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Seguramente el instrumento que logremos concretar no va a ser el más perfecto, pero sin embargo va a ser una herramienta muy, muy importante para la vida de todas las personas mayores en Argentina. Para finalizar, le quería dar la palabra a Virginia, quien también es parte del equipo de Eurosocial y quien trabaja codo a codo con nosotros. Virginia, te dejo las palabras para el cierre de este encuentro.
Bueno, muy brevemente, porque la verdad que hablar luego de las personas que antecedieron, hablar luego del esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud del gobierno argentino para atender esta temática tan compleja, tan difícil, y con tanto coraje y buenas ideas e intenciones, y por otro lado, bueno, como siempre aprendiendo de Lourdes, que es una antigua compañera del programa de la Unión Europea Eurosocial. Lourdes nos viene acompañando en la mejora de las políticas públicas en distintos países de América Latina y siempre con este conocimiento y generosidad que la destacan. Yo simplemente quiero plantear que, bueno, como ustedes saben, este programa Eurosocial y la cooperación europea, lo que tratamos de hacer siempre es poner al servicio de los gobiernos este espacio interactivo, de diálogo, de comunicación entre buenas prácticas de Europa, de América Latina, donde hay aprendizajes recíprocos. No es que hay unos que tienen todo ganado, todo sabido, sino que justamente lo que ha hecho la pandemia es demostrarnos que frente a una catástrofe, a una situación tan crítica, todos quedamos puestos en el mismo lugar en cuanto a atender desafíos que creo que en el caso de la temática que estamos hoy, por la cual estamos reunidos, mostró, como en otros temas, las vulneraciones, ¿no? Puso en evidencia una cantidad de cuestiones que quizás no se estaban atendiendo o no estaban tan presentes en la agenda pública. Y desde ese lugar acompañamos, creo que desde el principio, apenas se armó esta dirección, fuimos acompañando este desafío que se pusieron al hombro de trabajar en un marco normativo, en un país federal, que no es algo sencillo, cómo encontrar aquellos mínimos acuerdos, pero con estándares y calidad suficiente donde todos nos sintiéramos cómodos en buscar que los centros, los espacios para personas mayores realmente promovieran este envejecimiento activo, saludable, feliz, satisfactorio que se propiciaba desde el inicio de esta reunión. Es un desafío enorme, pero este itinerario, este trayecto que tuvimos el lujo, ¿no?, de poder acompañar, fue mostrando cómo desde esos espacios con la Mesa Federal, con todas las áreas de salud y desarrollo social de las provincias, Consejo Consultivo, la Mesa Interministerial y la Mesa Intrainstitucional del Ministerio, fueron planteando cómo Argentina tiene muchos activos, tiene mucho para aportar, mucho para aprender, pero mucho para poner en juego, ponerse de acuerdo y afrontar un desafío de estas características. No puedo dejar de mencionar que además Argentina está planteándose un sistema integral de cuidados. Y esto, digo, vale la pena mencionarlo, por más que hoy estemos hablando de los centros para personas mayores. Me parece que es interesante poder ver este trabajo que venimos formulando en un marco mucho más amplio, que tiene que ver una política, un sistema integral de cuidados en la Argentina, que es un tema muy importante, porque no solamente atiende a las personas que a todos necesitamos, ¿no? Todos tenemos derecho a cuidar y a ser cuidados, y atiende todas las aristas de las políticas de cuidado como un cuarto pilar de la protección social, que es lo que se viene planteando en varios países de América Latina, del mundo, y que tiene que ver con empezar a atender con políticas, servicios, tener en cuenta a las personas que cuidan, tener en cuenta la crisis del cuidado, la situación de las mujeres en esta crisis del cuidado, la escasa provisión de servicios de cuidado, los derechos de las personas que cuidan. Entonces me parece que no puedo dejar de mencionar que en la Argentina se está trabajando también, por supuesto desde la Unión Europea, desde el programa Eurosocial estamos acompañando este proceso, y en ese marco se supone que también a principios del año próximo, a principios del año parlamentario, se va a estar presentando un proyecto de ley. Por eso aplaudimos y vamos a seguir poniendo todo nuestro apoyo a la Dirección de Adultos y de Personas Adultas y Mayores del Ministerio de Salud, a la Mesa Interministerial, la Mesa Federal, para poder acompañarlos hasta el final de este proceso, que realmente logramos un instrumento en el cual todos nos sintamos cómodos. Podría enumerar muchas cosas que quedaron de la reunión de hoy, pero esta grabación va a quedar en la página de Eurosocial, seguramente también en la página del Ministerio. Invito a visitarla porque creo que se han tratado temas de mucha profundidad, no solamente cuestiones prácticas, sino también estratégicas, y cuestiones de ética, que en definitiva son las que nos dejan pensando
si nuestras prácticas y todo aquello que vamos construyendo realmente va respetando a los derechos de las personas, ¿no? Y en ese sentido, simplemente con Sofía, con el programa, con el área de políticas sociales, con el programa Eurosocial, de continuar siendo aliados de este esfuerzo y en los próximos meses continuar acompañándolas. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar, por escucharnos, por participar y nada, seguir trabajando juntos y juntas por este proyecto, por este sueño en conjunto. Gracias y buen fin de año para los que no nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.